placer verte. Un gusto, Luis. Estaba intentando hacer memoria cuándo fue la primera entrevista. No hagamos cuenta, ¿no es No, cierto? mejor, no. De ninguna manera. ¿Por qué te dedicas a esto? Dos cosas. La primera, yo de chiquitito tuve mucho interés por lo público, por la política, en parte por motivos familiares, en parte porque fui Nacional de Buenos Aires y eso me dio una exposición a este mundo. Pero segundo, porque en un momento, por presiones familiares, pensé en seguir medicina. Y un tío médico que me impresionaba para hacer medicina me decía, no, bueno, los problemas de la sociedad se ven reflejados en el hospital, lo vas a ver todos los días y lo que puedas hacer. Y empezamos a charlar. Y yo le pregunté, ¿y los problemas de la sociedad de dónde vienen? No, bueno, son decisiones políticas. Entonces hay que estudiar la política entonces. Sí, pero eso es un mundo peor que el del hospital. Se maldecía el tío, decía, ¿por qué introduje este tema? ¿No es Sin cierto? quererlo, ¿no? Claro. Y contrafácticamente, no existe el error, pero no importa. Contrafácticamente, decís, ¿hubiera sido buen médico? No, hubiera sido pésimo médico. Los admiro, uno los necesita. Por mis padres que son tan grandes, tenemos médicos buenísimos cerca, pero no podría aceptar la frustración de que se me muera un paciente o el dolor de decirle a un padre que el chico está enfermo, no podría. Definitivamente. Bueno, este año tengo acompañante complejo, porque mide con precisión el paso del tiempo. Vamos de lo particular a lo general. Dale. ¿La Argentina hoy puede ser descripta de qué forma? Yo creo que es un país en transición, un país que está dejando de ser algo que fue y está empezando a ser otra cosa. Sabemos qué no queremos ser o qué estamos dejando de ser, pero todavía no sabemos qué vamos a hacer. Y ves un montón de cosas contradictorias en el medio, ¿no? Pero hay una sociedad que después de mucho sufrimiento y de mucha frustración está aceptando cosas tal vez inaceptables en otro contexto con tal de tener un poquito de estabilidad, con tal de poder planificar mínimamente un desarrollo personal, familiar, de corto o mediano plazo. Nadie piensa en 30 años, pero mínimamente. Y eso te brinda una oportunidad que tiene un montón de contradicciones, pero la verdad que mirándolo en perspectiva y comparativamente, voy a hacer algo complicado, pero toma un país europeo promedio. Europa se convirtió en un continente que uno adora, respeta, admira. Mis abuelos, perdón, vinieron de ahí, mis padres me enseñaron a quererlo, pero está avejentado, no tiene proyecto, no tiene vibra. No hay mística. Bueno, en la Argentina no lo tenés, pero podrías tenerlo. Y tenés, para ser un poquito más economicista, algunas cosas que no tuviste nunca, que te da una perspectiva, yo te diría, bastante singular, ¿no? Y es que por primera vez hay varios motores que no funcionan a las mismas velocidades, con la misma frecuencia, pero que si lo proyectas a futuro te pueden dar, bueno, un país distinto a lo que somos, ¿no? Ya voy a los motores porque quiero escucharlos, pero voy Sí. un segundo para atrás. Está en transición. Sí. ¿Es un hecho que ya no se quiere más aquello? Digo, porque miro la elección de septiembre y veo que hay mucho de aquello. Digo, Sí. y los Sisi, los Mayra, bueno, el kirchnerismo, ¿ya está? ¿Vos decís que se dejó aquella vieja historia? No, pero me parece que hay una masa crítica en la sociedad argentina, incluyendo algunos de los que formaron parte del proceso kirchnerista, peronista raro de estos últimos 20 años, un poquito más, que saben que es imposible seguir haciendo eso, que tal vez no saben cuál es la alternativa a Milei, pero que no conciben ir de vuelta para atrás, ¿no? Muchos gobernadores, por ejemplo, que se dicen, bueno, de lo otro basta. Esto tiene cosas buenas, regulares y malas, vamos a pelear por lo que no nos gusta, de hecho se han juntado para pelear, pero es como que quieren dejar atrás ese pasado que para la mayoría es negativo. Ya haremos el balance, pero digo, hay un pro, con perdón de la palabra, Sí. hay un pro del presidente Milei real. Haber instalado masivamente la idea de que no se puede gastar más de lo que se tiene. Esto que parece tan obvio en otras partes del mundo, acá en la Argentina costó todo esto, ¿no? Sí, y yo te diría que esa idea es un poquito exagerada, porque hay momentos en los cuales Claro. tenés que gastar más de lo que tenés. Necesitas hacerlo. Dios quiera que esto no pase nunca, Luis, pero si tuviéramos una guerra, no tenés que gastar más de lo que... Sí. Si tuvieras otra epidemia, ¿qué vas a hacer? Que se te pone la gente para no endeudarte. Caímos tan bajo que nos aferramos a estos valores absolutos y perdemos un poco de sentido común, ¿no?
Tal vez no es momento ahora hablar de esto y hay gente que nos está escuchando y nos está insultando en este momento. Y yo lo entiendo, porque fue tan grave lo que pasó que como que te vas en el péndulo al otro lado, ¿no? Pero un país con sentido común debería decir austeridad siempre, criterios muy razonables de administración, pero hay veces en los cuales tenés que gastar. Y está bien gastar, está bien invertir, está bien que haya educación pública de calidad, que haya infraestructura de calidad. No que haya mucho gasto público y que sea un desastre como lo que tuvimos. Pero no hay necesidad de aferrarse a extremos. El punto es que creo que esta pendulación, ¿sabes qué me quedaba con esto de nos acostumbramos a una irracionalidad tan increíble? Sí, Ahí sentado, Gabriel Rubinstein, el sí, viceministro lo vi. de... Bueno, dio un ejemplo que me parecía increíble. Firma Guzmán un acuerdo con el fondo, el acuerdo con el fondo, donde dice no más moratorias, y Alberto saca una moratoria cuando lo interpela el equipo económico y le dice, ah, no sabía. Claro, O sea, este nivel de tal cual. desorden, ¿no? Sí, estándares muy subóptimos de política pública, yo te diría en todos los gobiernos que tuvimos últimamente, si querés ponemos el punto de inflexión en algún momento, donde la Argentina era un poquito mejor, ¿no? Donde había un Estado más profesional, donde había criterios más, te diría, lógicos en materia de decisión de política pública, pero hace ya mucho tiempo que venimos realmente a los tumbos, ¿no? Y yo creo que más allá de la política hay una sociedad que encontró un camino. Te doy un ejemplo, Luis. Vos y yo nos criamos en un país donde estaba el concepto de provincias inviables, lamentablemente. Sí, claro. Horrible el concepto, Sí, sí. pero estaba Se muy claro. escribía así, directamente. Bueno, eso hoy, por lo menos más que cuestionado, está dejado de lado totalmente. ¿Por qué? Porque en este modelo de crecimiento que tenemos en el mundo no hay nada inviable. Depende de lo que hagas. Si invertís en capital humano, en infraestructura, si invertís en instituciones, aún la provincia que no tiene recursos naturales puede ser hiperviable. Entonces eso te da una avenida que no tuviste hasta ahora. Si encima podés basar tu crecimiento en no solamente la bioagroindustria, sacar la terminal rural es infernal, infernal. Y vos sos de Rosario, hay que ser muy necio para no aprovechar el mango de eso. Pero si le sumás la energía, la minería en todas sus expresiones, tanto el litio como el cobre, oro, plata, etcétera, la economía del conocimiento, la pesca y con otro tipo de cambio también el turismo, la Argentina se encamina a una senda que si lo aprovecha bien, te propongo algo. 2053, con de acá al 2053 un crecimiento de 3,5-4% al año, la Argentina puede casi triplicar su ingreso per cápita. Triplicar. ¿No vale la pena Pero enamorarse de claro, un proyecto así? estos son los motores a los que vos decías que ves encendido, Sí. lo que mencionaba la minería. Bueno, ahora que se habla de las tierras raras, acá está, digo, el litio, los combustibles clásicos y demás. Contame un poco estos motores. Yo tuve oportunidad de hacer un trabajo sobre competitividad en la provincia de San Juan, ya hace un tiempo, ¿no? Y ahí me metí en el tema de la minería que yo desconocía. Escribí un libro con Alberto Schuster, que es un especialista en competitividad, yo hice la parte político-institucional, la parte más de fierros, y luego aplicamos ese modelo a la provincia de San Juan. ¿Qué descubrí? Primero, el teatro más espectacular de la Argentina está en San Juan, se llama Teatro del Bicentenario. Probablemente la gente no lo conozca, vale la pena ir a San Juan nada más que para ver ese teatro, Luis. Es impresionante. ¿Cómo se hizo eso? Con plata de la minería. Hay todo un debate en la Argentina planteado, y yo creo que es sano, sobre la sustentabilidad, el impacto ambiental, etc. Hay que darlo. No hay que tenerle miedo. ¿Tiene impacto ambiental? Por supuesto, como todo lo que hacemos. Este programa tiene impacto ambiental. Obvio. Hasta acá yo llegué y dejé una huella de carbono. Todo tiene impacto ambiental. ¿Vale la pena? Bueno, depende de lo que hagamos con, con esa inversión. Sí, y aparte hay forma de compensarlo. La minería también tiene impacto ambiental, pero vos podés, con criterios de sustentabilidad, educando a la gente, generando infraestructura para cuando eso se acabe, pues es un recurso finito, bueno, generar un boom como el que tuvo en su momento Canadá, Australia. Hay muchos países con minería y hay países mineros, como Chile. Pero Chile exporta 9 veces más de producción minera que nosotros, con una cordillera que es más chica, porque no tiene la precordillera.
y la geología no conoce límites políticos. Entonces ahí tenés una posibilidad realmente extraordinaria, con la Argentina árida que se pone en valor, Luis. No es la pampa húmeda solamente. Son las provincias que históricamente nosotros decíamos, ¿sí? ¿Qué querés? ¿No? Peyorativamente y desconociendo las bellezas naturales y muchas costumbres que eran fabulosas, pero había como una especie de, económicamente... Menos precios, sí. Bueno, eso está mal, es mentira. El valor presente neto de la Argentina árida hoy es mucho mayor que el de la Argentina húmeda. Por poner una división un poco ridícula, pero me entendés. Ahora, este es uno de los motores. ¿El otro motor cuál es? El de la energía, lo convencional, vaca muerta, más las otras fuentes de energía. Este gobierno tiene esta idea que me parece fabulosa, de aprovechar el pasado que tiene la Argentina de desarrollo nuclear, civil, para fines pacíficos, y meternos en esta dinámica de aprovechar del INVAP y toda la gente que trabajó en los últimos 60, 70 años casi, y tener un desarrollo nuclear significativo para un momento en el cual todos los data centers necesitan mucha energía, necesitan frío. Bueno, la Patagonia está dispuesta a albergar algo que en el mundo es cada vez más demandado, y la Argentina también. Toda la inteligencia artificial que otros, hay que decirlo, manejamos en mi caso en el 0,0001%, porque más no sé, todo eso necesita mucho dato, eso consume mucha energía. La Argentina puede tener también ahí un horizonte espectacular, ¿no? Eso lo está haciendo Demian Reidel. Lo tenés que traer, es un tipo espectacular. Ojalá viniera. Júmenselo, vale la pena. Para muchos es un delirante, un demente. Yo creo que tiene un porcentaje sano de demencia, si no, no imposible. El intento de transformación sin un porcentaje de demencia es imposible. Obvio. Estaba cómodo viviendo en Nueva York, vine acá y se mete en esto. Hay muchas otras cosas que desconozco y están pasando. Algunas desconozco parcialmente, pero hay mucha investigación en ciencia, tecnología, aún con los problemas que tiene todo el aparato científico-tecnológico. Hay cosas ya están bastante encaminadas y yo creo que también ahí podemos esperar, viste, esas empresas que se convierten en unicornios que valen más de $1.000 millones. Bueno, Argentina tiene proyectos interesantísimos en ese sentido. Es un país que puede darnos una gran sorpresa si resolvemos las cuestiones más obvias, ¿no? Que no es tan fácil en nuestro caso, pero la posibilidad está ahí. ¿Ves vocación republicana de Milei? Veo un presidente que muchas veces tiene una narrativa tan dura, un estilo tan duro, y que aprendió a disimular su debilidad de origen con esos gestos que muchas veces enfatiza esos elementos y se olvida o no le da tanta importancia a la cuestión institucional. Yo creo que no es un presidente que quiera fortalecer los elementos de la República, porque no lo siente, no tiene vocación cívica, ni una vocación republicana de formación, no militó de joven. Pero no es un presidente, esto me van a traer enemigos, autoritario. Puede tener componentes autoritarios como pasó con otros presidentes en Argentina. Aún los muy democráticos hicieron cosas autoritarias, hasta Alfonsín. No autoritativas, sino autoritarias, ¿no? Pero yo no veo en Milei a alguien que traspase los límites institucionales. No veo a un Milei que haga las cosas que hace Trump. Si hay un fallo de la justicia, él no lo desconoce. Hasta ahora no lo desconoció, por ejemplo. No, tampoco se vio un Congreso tomado para desconocer un resultado electoral. Eso, ahora, me parece muy interesante esto, vos decís, fue un modo quizá de paliar su debilidad institucional. Un hombre que llega sin nada, prácticamente, y decide enancarse en una necesidad popular que evidentemente se sintió representada por él y consigue esto que a mí me sorprende. Bueno, es como es, o sea, Milei es tal cual lo ves. Él tiene la ventaja de que el público que lo sigue valora que sea ingenuino, que no oculta nada. Y hace muchas veces una exageración de eso. Lo dijo otro día en la radio, sí, yo insulto, y dice groserías que a mí me molestan, porque uno trata de cuidar un idioma hermoso como el castellano, que aparte te ofrece infinidad de sinónimos, claro. Yo tenía una gran celadora, Bedel se llamaba, que cuando vos en la escuela secundaria pegabas un insulto,
no te molestaba, te paraba y decía, dígame un sinónimo. Claro, Entonces, vos decías, una bueno, genia. la vagina, y Claro, que el ridículo de llevarte a buscar el sinónimo era claro. hermoso, ¿no? Bueno, pero ¿por qué hace eso? Vos decís, si tenés razón, ¿para qué vas a gritar? ¿Para qué insultar? Bueno, yo creo que él combina giros pragmáticos casi permanentes con radicalización discursiva. Ahora, si él tuviese que moderarse en lo discursivo, comportarse como nuestras madres Ujú. se hacen, ¿no? Y al mismo tiempo ser pragmático, corre el riesgo de perder el apoyo de este segmento tan fanático que lo que necesita es eso, dureza, ¿no? Fíjate, la salida del cepo, hipergradualista. No es una crítica a esto, lo estoy alabando, ¿no? Una descripción. Hipergradualista. En general, toda la concepción, hacemos primero esto, después lo otro, es lo que tiene que hacer para gobernar, ¿no? Eso, de hecho, requiere un nivel de sentido común, pies en la tierra. Bueno, el presidente está haciendo eso. Importa poco la pregunta y la hago igual. ¿Vos crees que lo radical de su discurso es una expresión de su personalidad o es una construcción de quien lo secunda y le dice, es por ahí? Yo creo que el presidente se hace el loco, no es loco. Utiliza eso muy bien. Sabe cómo entusiasmar a su gente. Entiende qué tiene que hacer para que la gente lo aplauda, ¿no? Subirse a una chata, ¿no? Agarrarse y entrar así el otro día allá a la rural, ¿no? Ese tipo de cosas, él, no sé si viene de su pasado por el rock, O por el fútbol. o por el fútbol, por las tablas, porque tuvo, Claro. es muy importante ese manejo histriónico que tiene, eh, pero me consta que no es loco, Me parece súper interesante. Se hace el loco, no es. ¿no? Pues sí, entendió el lenguaje de esta época. Sí. Y en parte lo entiende, lo utiliza y marginalmente contribuye a recrearlo, ¿no? Él deja una impronta en ese sentido. Eh, Hay un estilo Milei en la política, yo creo que es irrepetible. Y sería un error si alguien busca eh, Imitarlo. imitarlo, como ocurrió en su momento con Menem o incluso con Alfonsín, ¿no? No sirve eso. Él es dueño de un personaje, a veces parece que el personaje medio que desplaza a la persona o lo limita. ¿M? Eh, y no quiero hacer psicología política, porque la verdad que no sé nada del tema, no quiero meterme en esos. Bueno, le viene que es chiquito, no me importa. Lo importante es que él está funcionando en un ecosistema que está cambiando, él pone ciertos límites y, digámoslo, le brinda a la oposición posibilidades infinitas, de insertarse y construir un discurso alternativo. No está ocurriendo, pero las posibilidades están allí, ¿no? Pero dijiste algo interesante, imitar a Alfonsín, imitar a Menem no funcionó. ¿Es parecido a Menem, Milei? No, no, yo creo que no. Menem es un hombre de partido, Milei no lo es. Estructura total. Total. Menem era un seductor nato. Milei por ahí te seduce en algunos aspectos, pero no tiene esa es casi innata, ¿no? Capacidad de seducir. Menem era un componedor. Absolutamente. Esto también es poco político decirlo, Ah, pero él intentaba rojas, todo. o sea, era Sí, exactamente, lo no era contrario. dogmatizar Al contrario. Era el pragmatismo llevado al extremo, ¿no? Eh, Milei no. Menem tenía con los hijos una relación muy especial y la muerte del hijo fue obviamente terrible para él, como no puede ser de otro modo. Milei no tiene hijos, fíjate. Hay diferentes, en múltiples planos son personajes incomparables, ¿no? Coinciden en una idea importante respecto de los mercados, de la economía, pero Menem, yo creo que acompañado de eso, no sé hasta qué punto comprendía. Milei sí lo comprende. ¿Mm? Tal vez lo que tienen en común es esta idea de pactar con Estados Unidos eh, sin ningún tipo de condicionamiento, relaciones ¿no? Sí. carnales. Que hoy se habla de esta posibilidad de que se dé una visa, Así es. como pasó con Menem. ¿Es algo más que un gesto diplomático? Sí, por supuesto. Es muy importante. Si miras el continente, ahí tenés el mapa, no encontrás un país tan alineado como Estados Unidos
en todo el continente, incluyendo Canadá, que era el aliado histórico, ni hablar México. No encontrás seguro ningún país tan cercano a Israel. Yo soy judío, dejo eso de lado, pero nunca hubo un presidente tan pro-judío y tan pro-israelí como Milei. Eso es único en la Argentina, ¿eh? Nunca tuvimos eso. Con los riesgos que eso significa Claro. hoy en día, ¿no? Pero pensaba, digo, ¿qué más se puede esperar? Porque digo, por otro lado, y quiero que nos detengamos en el mundo, que no seamos tan ombliguistas, estamos en un Trump que hasta ahora parece que aplica garrote monumental y después vi lo de Ursula von der Leyen en Europa. Sí. Respecto a la Argentina, que te dé esta posibilidad de la visa, ¿es un gesto que puede ir a por más? Estuvo en la Argentina Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, uno de los personajes más importantes en el gabinete de Trump. Un tipo muy respetado en Wall Street, más de 30 y pico de años últimamente en un fondo muy exitoso, muy respetado. Vino acá a la Argentina, después labora con el fondo, estuvo menos de un día, pero es un gesto Monumental. monumental. O sea, hay que entender, el secretario del Tesoro no se mueve No, fácilmente. Es más, cuenta la anécdota, no sé cuánto de verosimilitud tiene, que tomó el teléfono, ¿qué puedo hacer por ustedes? así es. Voy. O sea, Así es. Tiene un amigo que está en el gabinete, pero más allá de eso viene por una cuestión geopolítica. Al poco tiempo, días después, en un evento de un banco de inversión muy importante, esto salió en Bloomberg, que es la agencia de noticias más importante del mundo financiero, ante una pregunta, él consideró posible, probabilidad no sabemos, pero no es cero, hay una probabilidad, aunque sea chiquitita, de que si la Argentina necesita puede haber una asistencia directa del Tesoro. Nunca nadie dijo eso de la Argentina. Entonces, hay cosas que son, vos me decís, se va a concretar, espero que no haga falta Claro, recurrir. claro. Pero que alguien te lo diga, ya es un gesto muy singular, ¿no? Ojo, hay mucha gente que me escucha, lee el diario y está horrorizada con esto porque cree que es malo para el país estar tan cerca de Estados Unidos. Es un tema discutible y polémico, ¿no? A mí me hubiera gustado que esto se discutiera en el Congreso, que no sea una política exterior solamente derivada de una idea o una decisión del presidente, porque tiene que haber continuidad en la política exterior, no puede ser algo que también entre dentro de este péndulo tan absurdo que describe la Argentina. ¿Hay riesgo, Cuca? Creo que fue Sturzenegger, sí, fue Sturzenegger. Porque claro, vos decís, yo imagino a quien te mira desde el exterior y dice, bueno, ¿cuánto dura esto? La experiencia Macri debe haber golpeado Por fuertemente. supuesto. ¿Hay riesgo, Cuca? Si por riesgo Cuca vos te referís a reversión a políticas populistas, lamentablemente puede ser con kirchnerismo o sin kirchnerismo, pero riesgo hay, ¿no? El populismo no empezó con el kirchnerismo en Argentina, recordémoslo, vale la pena. Ni los problemas del país empezaron con el peronismo, teníamos problemas antes. Argentina defaultió sin que hubiera radicalismo ni siquiera, ¿eh? Claro. En 1890. Entonces, digamos, tenemos a veces la tentación de aferrarnos a problemas y mezclarlos con personas. Son cosas distintas. Entonces sí hay riesgo de reversión populista, pero el mundo vive una época de reversiones populistas. Trump está implementando políticas populistas. Está cerrando la economía, hace proteccionismo, tiene la tentación de echar al titular del Banco Central, que se llama Reserva Federal de Estados Unidos. Con lo cual no es que la Argentina tiene riesgos populistas, el mundo tiene riesgos populistas, la Argentina por supuesto también. ¿Implica esto una reversión a lo que vimos antes? Macri fue una excepción, pero yo creo que el consenso a favor de la estabilidad no estaba tan soldado. Soldado en el sentido tan homogéneo. No. No estaba. Hoy, después de la experiencia de Alberto Fernández, después de haber estado al punto de entrar en una dinámica hiperinflacionaria, creo que hay otra conciencia de lo que significa no hacer las cosas con sensatez. Macri se enoja, Milei se enoja cuando uno hace esta comparación simplista. No hubiese existido Milei sin Macri. Por supuesto. Y no hubiesen existido ninguno de los dos sin el conflicto con el campo, que fue el inicio de algo diferente, que rompió la hegemonía kirchnerista, a pesar de que en el 2011 ganó Cristina, por la muerte de Néstor y el rebote de la economía, pero esa fuerza, esa energía que surge con esa revuelta fiscal es la que explica primero el fenómeno macrista, que quedó nonato en algún sentido, no terminó de cuajar, y ahora la experiencia Milei mucho más radicalizada.
¿Existe experiencia, nada, esto es solo con valor de historia, existe alguna experiencia de una estructura de poder como la de Milei? Digo, yo sostengo desde el ahora cero que no hay triángulo, nunca aprendo si es de acero o de hierro, tengo menos metales que no sé qué. Para mí es una diarquía, claramente, Mm. Javier. ¿Existió alguna vez una Secretaría General de Presidencia con semejante poder? No, es muy especial el vínculo que ellos tienen. Hemos tenido parejas poderosas en Claro, Argentina, bueno, claro. eh, nunca hermanos, ¿verdad? Karina se inscribe en la tradición de mujeres, lo puedo decir en francés, con Claro, pelota, ¿no? Con muchas agallas, con mucha personalidad, muchas veces destratada o sin que la gente menospreciada, sí. menospreciada, eh, pero hay una larga tradición en Argentina, incluso en el siglo XIX, ¿no? Eh, la hija de Vélez Arfiel, que era amante de Sarmiento, que fue la que lo trajo cuando él estaba de embajador allá, o sea, mujeres que hacían la diferencia, ¿no? Hemos tenido muchas, bueno, Macarena es una de ellas, ¿no? Comete errores, por ahí no tiene mucha experiencia política, pero la verdad que lo que han construido en tan poco tiempo, ella, fíjate, asume responsabilidades porque el hermano le delega un montón de cosas que no le interesan, o le parecen superfluas, o la aburren. Bueno, esa ataja todos esos penales, ¿no? No es nada menor, es bastante meritorio. Ahora, que es una pareja de poder, no hay ninguna duda, y ellos radialmente traen y rechazan gente que les sirve o necesitan, pero el rol que tienen ahí es más bien instrumental, ¿no? Algunos por ahí se la creen un poquito más que otros, pero... Y ahí no funciona lo que sí funcionaba con, por ejemplo, que se le achacaba a Cristina, el doble comando. ¿Te acuerdas No. que decía? No, acá no hay doble, hay como un mando único ejercido por los dos, no sé cómo Porque decirlo. Néstor y Cristina tenían concepciones bastante disímiles en muchos aspectos. Y Karina y el presidente son parte del mismo mecanismo. Eso es muy distinto. ¿Dónde queda la oposición? Digo, también se enoja Mauricio Macri. Yo sostengo que el PRO fue deglutido. O sea, primero diseccionado y Sí. luego deglutido lo que era. ¿Es? Yo creo que el PRO todavía tiene identidad como fuerza, pero en la práctica, de los tres líderes más importantes, dos están afuera del PRO. Y María Eugenia, que era muy importante, con la derrota en la provincia en su reelección, quedó como incómoda, pasó a la capital. Yo creo que ella tiene chance de reinventarse y tiene mucho talento, pero no encuentra todavía su lugar en la cancha, ¿no? Entonces el PRO quedó muy, muy limitado, muy achicado, con un líder como Mauricio que es medio renuente Claro. a dar un paso adelante y a afirmarse, porque en la Argentina hay una concepción muy singular, y es que si no vas a competir electoralmente no puedes ser jefe, que es una estupidez, ¿no? Pero Acá funciona. acá funciona así. Entonces, vos podés ser un gran jefe, pero no te interesa, o no querés, o no podés, o lo que fue. Pero acá no existe eso. Entonces, como Mauricio no estaba dispuesto, veremos qué pasa en octubre, pero hasta ahora no estaba dispuesto a venir, pelear, ponerse como jefe, en serio, ¿no? Ejercer el rol de jefe, quedó como un vacío. Y eso lo aprovechó el oficialismo con todo, y bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Pero no sé si va a ocurrir esto, pero Jorge Macri no tendría la posibilidad de ser uno de los que construyen una fuerza no contra el gobierno en lo económico, pero sí en lo institucional, en lo político, en lo discursivo, que defienda la educación pública, que defienda a Garrahan, no con argumentos populistas, sino con argumentos racionales. Y tiene que haber educación y salud pública, está en la Constitución, hay que hacerlo bien. Tiene que haber infraestructura física, no puede ser que te cierren vialidad, bueno, ahora un juez lo frenó la Mm. decisión, pero y nadie corta el pasto, o si no son los gobernadores, no hay nadie pinta la raya. Viajar en la Argentina, bueno, justo este fin de semana fue espantoso, ¿no? Pero viajar en la Argentina hoy es un videojuego. Sí, claro. Digo, hay veces que hay que tener mucha valentía, y hay gente que labura en la ruta, no tiene la opción de salir. Nosotros podemos decir, bueno, tomo un avión y no voy en auto, fantástico, pero el que labura no tiene opción. Y yo creo que la Argentina no tiene conciencia del déficit que tenemos en infraestructura física y el costo que esto tiene incluso en materia de desarrollo, no solamente de vida, ¿no? Yo decía, vos decías, Jorge Macri no debería, después de la paliza, o no fue una paliza, pero fue una No, derrota emocionalmente potente bueno, tenés para... que recuperarte. A ver, el PRO corre el riesgo de perder el distrito
que le dio visibilidad pública nacional. Mauricio no hubiera sido presidente sin la ciudad de Buenos Aires, ni Horacio precandidato sin la plataforma que le brindó la ciudad. Luis, los 3 últimos presidentes salieron de este distrito. Y 4 de los últimos 6 electos. Yo soy porteño, digo, es demasiado. Estamos sobrerepresentados. Es hora que venga algún santafesino, ¿no? Alguien del interior. ¿Por qué todos porteños? Yo creo que si lo pensás en perspectiva, la Argentina federal está tan minusválida que no tiene ni fuerza para imponer un candidato. Es medio raro. Es raro que siempre suceda. Bueno, por ahí aparecen estos intentos, Yarlora, Puyaro, Frigerio, como para tratar por ese lado. Pero déjame meterme un segundo a la provincia de Buenos Aires. Se sabe por lo numérico, etcétera, que es muy importante. ¿Vos crees que ya está definido, que suma la experiencia Píparo-Grindetti, que ya está, que ganó la Alianza Libertad Avanza? Creo que tiene una chance extraordinaria. Dividimos la provincia en 3, que es un poco arbitrario, pero tenés la primera sección electoral, que es toda la franja norte del conurbano bonaerense, a vos de todo el país y de países limítrofes, que es la más numerosa ahora, donde la Libertad Avanza tiene buena chance de hacer una diferencia positiva. La tercera sección, que es el oeste y el sur del Gran Buenos Aires, que es el lugar donde el kirchnerismo todavía está más fuerte en términos relativos, pero cuidado porque también allí hubo un crecimiento de la Libertad Avanza. El interior de la provincia, que es bastante heterogéneo, por la fuerza que tiene el sector agroindustrial, debería predominar la Libertad Avanza en este acuerdo forzado con el PRO. Entonces depende de la diferencia que obtiene el kirchnerismo, que obtenga en la tercera sección, que pueda efectivamente ganar. Pregunta, ¿cuánta gente va a ir a votar? No lo sabemos. Si son las experiencias últimas, 50. Bueno, no lo sabemos. Segundo, ¿qué popularidad puede tener esta tercera fuerza, se llama Somos Buenos Aires, que es una especie de conjunción de radicales, ex-PRO, peronismo, NOCA y otras fuerzas, ¿no? Bueno, esta tercera fuerza puede ser clave, porque si tiene una buena performance electoral, sobre todo en el interior de la provincia, bueno, ahí puede limitar la distancia que obtiene el oficialismo, y en ese modo el kirchnerismo puede hacer una mejor elección en términos relativos a lo que tenemos pensado. Porque da la impresión que Somos robaría de la Libertad Avanza más que del peronismo, del kirchnerismo. En principio sí, en principio sí. Depende el discurso que tenga este nuevo frente de fuerza peronista. Yo creo que Kicillof y Massa son muy conscientes de eso, por eso tratan de moderarse. La cámpora está incómoda, pero bueno, se apliega. Tenés segmentos, bueno, que pueden generar alguna disonancia en eso, ¿no? En un sistema no parlamentario como el nuestro, donde siempre hay un gabinete en la sombra, etcétera, es difícil hablar del líder de la oposición. Pero vamos, ¿quién es el líder de la oposición? No hay. No hay líder de oposición, pero más aún tampoco hay un relato opositor. No hay una narrativa. La oposición en parte, muy ligada al kirchnerismo, intenta pegarle a Milei de manera de mantener una base dura, pero que no alcanza para ganar una elección, ni mucho menos. Yo creo que la más consciente de esto es Cristina, y la ves cada tanto, no reconocer, porque eso... No está en su naturaleza. Pero hace un esfuerzo, ¿no? Y dice cosas a veces que te llaman un poquito la atención. Es más innovadora Cristina que Kicillof, fíjate qué locura. ¡Wow! En lo narrativo, ¿no? Esto me va a traer muchos problemas, pero es lo que yo siento. Escucho todo porque es mi trabajo y me llama la atención a veces algunas cositas, nada obviamente articulado. Pero ponerla en el registro de Cristina es muy potente, que diga, bueno, hicimos algo mal. Sí. No hicimos. Sí, no, por supuesto, todo, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, fíjate, no hay, ni siquiera en temas que son muy obvios, por ejemplo, la Argentina reaccionó en contra de la política universitaria original, la primera de Milei, ¿no? Y el presidente encontró un límite y enseguida fue para, fíjate, el pragmatismo, fue para otro lado. No que se ha mejorado demasiado la cuestión de financiamiento universitario, pero no fue a agredir a la institución de educación pública universitaria, porque eso era afectar el sentido común de la Argentina, donde todavía hay una esperanza de volver a la movilidad social ascendente, ¿no?
La oposición podría haber articulado una narrativa en función de eso. No pudo. No pudo. Pasó algo parecido al conflicto con el campo, que fue muy fuerte y la política nunca logró ni siquiera aprovecharlo, ¿no? Se dividieron, en 2011 fue todo fragmentado. Entonces, a veces la sociedad reacciona mejor, antes y más efectivamente que la política. La política está muy atada a conflictos internos, a aferrarse a determinadas, a veces, etiquetas que no sirven para nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay todavía un trabajo de construcción. Pero fíjate lo que pasó con Bolsonaro y con el primer Trump, no el actual, ¿no? Con Bolsonaro pasó algo muy interesante porque se juntó todo el arco político no bolsonarista de la derecha democrática al PT, e incluso unos grupos más a la izquierda del PT. Fue Lula el candidato por consenso, con un acuerdo con Fernando Henrique Cardoso, que había sido el enemigo, o el adversario. Claramente. Habían competido 1000 veces, pelearon, bueno, pactaron. Y armaron una entente partidaria con alguien que había competido en contra de Lula de vicepresidente, que encima es ministro, como Haddad. No Haddad. Fernando Haddad. No Daniel. No Daniel, que sepamos. Pero es muy importante esto porque fíjate que ganaron por muy poquitito en segunda vuelta. Es decir, aún con toda esta suma, este esfuerzo de unidad, fueron competitivos, pero por una diferencia escasa, ¿no? Con Trump pasó algo parecido. Se juntó el Partido Demócrata con sectores republicanos, pusieron al candidato gracias a un golpe partidario, que era Biden, más elegible, contra un tipo que se llama Bernie Sanders, que es un senador de Maine, que es una especie de trosco de la Facultad de Filosofía y Letras metido en la política norteamericana, tipo muy simpático, pero lo que dice es inviable. Lo pone a Biden y gana otra vez, por muy poquito. Entonces, estos presidentes tan singulares, con un discurso tan confrontativo, mantienen un nivel de apoyo y polarizan mucho la elección. Pregunta, ¿puede la Argentina de acá al 2027 destilar una alternativa? Me parece utópico, ¿no? Pero no se sabe. Si no lo hacen van a perder, muy probablemente. Por la fragmentación opositora le abre el camino a Milei en ganar en primera vuelta. Acordate que en la Argentina un 40% o más, con 10 de diferencia. Con ese balotaje argentino, ¿no? O sea, me quedé pensando en un partido, no lo voy a calificar porque se enojan, llamado Unión Cívica Radical. Yo creo que la radicalidad es mucho más importante que la UCR como aparato partidario. El triunfo del radicalismo fue habernos convertido en democráticos y republicanos a un segmento enorme de la sociedad argentina. Y ese triunfo deriva en su limitación, porque ya todo el mundo acepta esas ideas. Ya está. Es como el peronismo y la justicia social. Y si aceptamos que el artículo 14 bis está en la Constitución, listo, hay que respetarlo, ¿no? Entonces pierde como fortaleza en su demanda. El radicalismo nunca superó la pérdida de 2 distritos donde siempre fue muy fuerte, la ciudad de Buenos Aires y la provincia, donde nunca era dominante, pero tenía una fortaleza extraordinaria en las zonas urbanas concentradas. Sigue siendo muy importante la periferia y por ahí no tiene la visibilidad que sería justo reconocer, porque tiene muy buenos intendentes que gestionan de forma formidable, ¿no? Pasa lo mismo en todo el interior del país. Yo creo que en algún momento el radicalismo va a poder poner en valor esa red, ¿no? Si vos pensás cuántos partidos tienen en cada pueblo un militante, 2 únicamente. ¿El radicalismo? Y el peronismo. La Libertad Avanza puede tener simpatizantes, pero todavía no tiene una red construida. No, claro. Bueno, Macri lo entendió cuando finalmente acuerda, claro, y sabía que era el modo de... El PRO tampoco tenía. Exactamente. Y era este modo. Eso tiene mucho valor. Ahora, la pregunta es, en el mundo de las redes sociales e inteligencia artificial, ¿qué peso relativo tiene eso? Bueno, menos que antes, pero tiene peso. Si lo pones en un contexto donde eso efectivamente tenga capacidad de hacer la diferencia. En el contexto del radicalismo metido en la interna, la cosa chiquitita, no pesa tanto, ¿no? Un noruego viene y te dice, Bernstein, ¿me describe a Cristina Fernández de Kirchner? Una pena, yo creo que fue Cristina. Yo la conocí a Cristina, es una senadora extraordinaria. Yo vuelvo a la Argentina entre el 97 y el 98, prendo la tele y veo a alguien que decía las cosas que, bueno,
La verdad, yo acababa de estudiar mi doctorado, ¿no? Hablando de transparencia, hablando de calidad institucional, un discurso que solamente Lilita tenía en ese momento, pero eran del mismo registro. De hecho, Sí. compartieron ¿te acuerdas? Esta comisión para investigar Las cajas. las cajas, Las las cajas famosas. famosas llegan las cajas, llegan las cajas. Claro. Eh, de esa senadora innovadora, con un discurso filoso, etcétera, a la Cristina de hoy, me quedo con la sensación de que fue una oportunidad desperdiciada, ¿no? ¿Cuánto eso tiene que ver con ella? ¿Cuánto con Néstor? ¿Cuánto? No sé. Pero la verdad que si haces una parábola, te llama mucho la atención. Que vos que los tratás más por razones profesionales, ¿qué pasa con el tipo que aspira al poder y de repente lo tiene? Mira, yo eso lo pude estudiar porque hay, por suerte, ya una literatura bastante interesante sobre liderazgo, ¿no? Político, eh, de estudio de todo tipo. Te lo voy a sintetizar en dos ideas, ¿no? Por un lado, en general, por más preparación que vos tengas, cursos sonoros, etcétera, etcétera, cuando llegas a una posición de poder, buena parte de lo que sos, de lo que estudiaste, pasa en segundo plano. Y la propia dinámica de la institución que tenés que conducir o del rol que tenés que desempeñar te domina. Perdés control de lo que haces, ¿no? Muy difícil imponer tus ideas, tus criterios, tu forma de ver las cosas, sobre todo en países complejos, con de múltiples intereses, o en un rol internacional mucho más. ¿Mm? Qué impresionante esa primera conclusión que estás diciendo, ¿eh? La Pero es así, estructura te te domina. domina. Ya no sos más vos, sos el rol que desempeñás. Eso es muy fuerte, ¿no? Dos, hay todo un componente valorado más recientemente, pero bueno, hay un autor, Danny Goldman, hay varios tipos que hace ya 15, 20 años vienen insistiendo mucho en el componente emocional. La capacidad de soportar presiones, la resiliencia, mantenerte con la cabeza fría, no deprimirte ante la frustración, lo que es muy humano. No podemos contarle a la audiencia, pero muchos presidentes que ustedes conocen pasaron situaciones extremas de depresión mientras estuvieron en el poder. Lo cual, por un lado, uno es empático porque es normal. Claro. Las cosas te salen mal, es normal que te deprimas, pero no es algo que la sociedad argentina esté dispuesta a aceptar. ¿No? Y por el tipo tenía que haberse tomado una semana de vacaciones o 10 días o lo que fuese, porque no podía tomar decisiones. Bueno, toda esa parte emocional es fundamental. En parte está bastante vinculado, porque la frustración de no Claro. poder hacer lo que vos querías y... sí, Te alienaron, sí, te agenizaron, totalmente. te frustran. Bueno, nada, vale la pena como ejemplo porque lo contó él mismo. Dualde cuando veía un río en la residencia Olivos, totalmente fuera de sí, ¿no? Totalmente. Eh, si la gente supiera cómo se toman muchas decisiones claves en Argentina y en el mundo, no podría dormir esta noche. Así no le contemos. Pero son seres humanos que muchas veces se equivocan porque se equivocan o que quieren hacer lo que piensan que es lo mejor para su país y no pueden y se tienen que resignar. Un gran amigo mío que fue funcionario de Macri me confesó que hizo todo lo que él decía que no había que hacer cuando no era funcionario. Y que era muy consciente de eso. Bueno, dormía con ribotril, no había otra forma. Pero no, la estructura, No podía. hace 500.000 años, cuando yo te entrevistaba en Rosario, vos dijiste una frase que no sé si todavía aplica. Los líderes pueden cambiar de ideología, no de personalidad. Claro. ¿Sigue aplicando? Sí, sí, sí. Hay aspectos de la personalidad que vos podés moldear, podés... Sí. Matizar. Si trabajás mucho, ya sea haciendo terapia o con el mecanismo que quieras, pero tengas que ser muy disciplinado y riguroso en eso, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son así, ¿no? Y no puedes cambiarlas. Puedes cambiar de ideología, puedes cambiar de partido, puedes cambiar de sexo. Del club de fútbol es difícil, pero conozco un par de políticos que han cambiado de club de fútbol también, pero no puedes cambiar de tu carácter, tu forma de ser. ¿Y el presidente Milei tiene una forma de carácter parecida a alguno de los que hemos conocido o dirías que es otra cosa? Muy buena pregunta. Bueno, por más que estudié historia, lamentablemente no tuve oportunidad de conocer a otros presidentes con así personalidad extrema, pero Sarmiento era un tipo, también le decían el loco, ¿eh? Te van a matar.
Lo compara a Milei con Sarmiento. Le decían el loco. Lo único O sea, que como quiero que dato, sepan, ¿no? le decían el loco por algo. Y un día fue y lo quiso trompear a otro prócer que se llamó Bartolomé Mitre porque no le gustó una editorial de La Nación. O sea, fue a la casa a trompearlo. Ese era Sarmiento. A mí es mi ídolo, aclaro. Sabiendo todo esto es mi ídolo. Pero era un tipo complicado, muy complicado. Ojo, Sarmiento es un genio, pero el padre de la educación pública y laica fue Roca, la ley 1420. Para los que no les gusta la figura de Roca, pónganlo en contexto, hizo cosas que hoy nos parecen Claro. que estaban mal, pero tuvo algunos elementos que son... Laica y pública, no hay duda. Explica lo bueno que... Lo mejor de la Argentina de hoy es explicado de buena manera por el sistema educativo que creó Sarmiento y lo dio institucionalidad Julio Argentino Roca. ¿Vos ves en Trump, en Meloni, en Le Pen, en Orbán, en qué sé yo, podríamos seguir en Vox, en Milei, el péndulo a la derecha en este momento? Son fenómenos tan distintos entre sí que me cuesta ponerlos en el mismo lugar. Yo sé que eso se siente incómodo llamándose a sí mismo una nueva derecha, pero me parece que hay peras y manzanas así, ¿no? Un ejemplo muy típico, Trump es proteccionista, estatista, extremo, ¿no? Y Milei todo lo Lo contrario. contrario. Vox no gobierna y honestamente espero que no gobierne nunca. Pero como oposición puede decir cualquier cosa, tenés que tomar decisiones después, ¿no? Orbán implica probablemente el giro hacia un régimen autocrático más grave en Europa, siendo parte de la Unión Europea con los límites que eso se suponía que generaba, ¿no? Pero, por ejemplo, Meloni, ¿se parece en algo, ¿no?, a Orbán? En nada. No, aparte, hasta comparar con Milei, problema con la telefónica italiana fue y puso. Pero por supuesto. Me parece una líder muy, muy, muy meritoria, extraordinaria en algunos aspectos, sorprendente en otros. Ahora, las juntas con Milei parecen hermanos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, hay como algo que los une, las diferencias respecto del antiguo régimen, pero no porque tengan, ¿no?, muchas cosas en común. Claro, creo que fue Durán Barba, que ahí sentado, dijo, hay varias cosas de los liderazgos, ¿no? Se oponen, por derecha y por izquierda, no Claro, importa, o sea, así es. me opongo. Hay mucha emocionalidad, hay incluso el traslado de lo personal al ejercicio de lo público, Tal que antes cual. era como una norma, no se trae una cosa, pareciera como esas cosas sí aparecen unidas, Sí. ¿no? Y algo que tiene con la identidad muy fuerte, porque en general estos líderes recrean la identidad de sus países, ¿no? Los americanos que se identifican con Trump ven un líder nacionalista, de hecho, ¿no? Claro. Y en buena medida lo es, ¿no? Porque eso de hacer grande a tu país, por más que ya sea un país grande o que no lo haga más grande, no importa, la idea de ponerlo como el objetivo de tu política, bueno, es como una especie de renacimiento de un imperio que se autolimitó o perdió poder, o por ahí pierda más poder ahora como consecuencia de Trump, pero discursivamente tiene mucha energía, ¿no? Fíjate que esto tiene muy poco que ver con las nuevas derechas del este de Europa, por ejemplo. Muy poco que ver, ¿no? Con una cosa mucho más tradicionalista. Incluso la cuestión de la inmigración, que a mí me duele por ser nieto de inmigrantes, que es como una locura absoluta. Pero también te habla de una sociedad como la norteamericana que ya no necesita tantos inmigrantes para la construcción, porque ven los bloques ya bien armados, o incluso en el campo, que mucho se levanta con inteligencia artificial. Con lo cual no todo es discurso, también hay una base económica que te explica por qué ahora ponen más límites a la inmigración, ¿no? Dos veces dijiste soy inmigrante, soy hijo de judío. ¿Qué clase de judíos sos? Porque ustedes son, yo los admiro, son muy difíciles de aprender. Sí. ¿Sos un judío religioso, tradicionalista? ¿Qué sos? No, yo vengo de una familia típica judía progre de clase media argentina, pero siempre me vi a mí mismo ideológicamente distinto, más menchevique, más de centro, y descubrí el judaísmo más de grande, por diferentes mecanismos. Me di cuenta que tenía desde la cultura, las costumbres, la comida, una cosa que era mucho más fuerte de lo que yo pensaba, y me fui dando cuenta con el tiempo, y ahora por ahí me siento mucho más judío, o paso más tiempo leyendo
y enojándome por lo que pasa en Israel, eh, que yo jamás hubiera pensado, ¿no? Así que el judaísmo, hay tantos judaísmos como judíos probablemente, ¿no? Incluso los religiosos están muy divididos, los no religiosos también. Eh, Hay como una cuestión identitaria, hay como una especie de, bueno, eslabones que son invisibles que te unen a otro y no sabes bien por qué, ¿no? Pero tengo muchas experiencias en ese sentido. Yo llego a la Universidad de North Carolina, ahí en Chapel Hill, que es un pueblo soñado, divino, a fin de agosto del año 91, 1991. Fin de septiembre son las fiestas. Entonces recibo la llamada de un señor que yo no conocía, invitándome a su casa a festejar Año Nuevo. Y me decía, yo no te conozco, pero vi tu lista, me imagino que sos judío por tu apellido, o por la nariz, probablemente me había visto en algún pasillo, y estás sin familia, así que venía a mi casa. Y fui, era un profesor. Que después lo tuve en estadística 2 años después. El tipo por ahí ni se acordaba que yo había ido a la casa, ¿no? Eso a mí me impactó muchísimo. Y sí, ellos sí eran observantes, y compartí la ceremonia. Yo había ido a un templo por obviamente, Algún bar mitzvah, claro. por un casamiento, pero no era mi cultura, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta de lo que eso significaba y me llamó, bueno, me impactó, me sentí parte sin saberlo, y a partir de ese momento de a poquito fui como, bueno, le doy cada vez más importancia, ¿no? ¿Cómo vivís el fenómeno antisemitismo? Es condicionada la pregunta, yo creo que hay un fenómeno antisemitismo Sí. real. Contradictorio, pues yo creo que la Argentina hoy está viviendo tal vez el nivel más bajo en términos relativos en el mundo de antisemitismo. Fue un país muchísimo más antisemita cuando yo iba al colegio, a la escuela primaria, que en una escuela pública, donde yo era o el único judío o había algún otro en mi grado, y era mucho más difícil ser judío que hoy, ¿no? Ligaste algún judío de Sí, tal, por ¿no? supuesto, ruso de mierda, judío, por supuesto, muchos. También la cosa de destacarse porque uno era judío. Había como un mandato, ¿no?, Claro, familiar y en obvio. la escuela. O sea, no había muchas dudas que tenía que ser el mejor alumno. O sea, olvídate, ¿no? Bueno, eso era una presión muy fuerte, ¿no? Eh, en la escuela primaria, en la secundaria había muchísimo mejor que yo, era imposible ser mejor alumno porque fui a Nacional de Buenos Aires, sobreviví ahí a mitad de tabla, ¿no? Pero en la escuela primaria era algo muy fuerte. Hoy la Argentina es un país donde el judaísmo, al margen de mi ley, por diferentes motivos, el judaísmo tiene hoy un reconocimiento, un respeto, un estatus que yo nunca viví. Y mi profesión jamás encontré nada parecido, y tengo contacto con buena parte del liderazgo argentino, nunca nada, al contrario, de discriminación. En el mundo es todo lo contrario. Y hay una ola antisemita muy fuerte, antisionista también. Están muy ligados ambos fenómenos, lamentablemente. Y te voy a decir algo que me atrae enemigos, pero bueno, hay muchas cosas que son difíciles de explicar en el contexto de una guerra, Luis, que por suerte nos estamos habituados nosotros Claro. y cognitivamente nos parece espantoso, pero la guerra es un espanto, toda la guerra es un espanto, siempre. Y no es que justifique las cosas espantosas que pasan en una guerra, pero no podemos concebir nosotros porque no estamos metidos en esa dinámica. Hay que evitar la guerra siempre de cualquier medio. Eh, pero bueno, cuando ya estás metido y no elegís eso, tenés que aceptar ciertas cosas que nos parecen moralmente y son espantosas. Bueno, pero de eso se trata, ¿no? Hasta, Quitarle la vida a otra persona. hasta en eso es perversa la guerra, en Sí, enfrentarte a una sí. Total. contradicción siniestra Sí. y que vos decís, pero la estoy opinando en un laboratorio, no, no viendo que el 7 de octubre, o sea, ¿no? ¿Te puedes poner contento que muera alguien? No hay modo. Está en contra de cómo fuimos educados. Sergio, ¿quién sos? Ahora, porque hace... primero soy un padre orgulloso de sus hijos, feliz. Los tengo afuera, pero los tengo conmigo todo el tiempo. Eh, Trato de ser un hijo que cuida a sus padres como los míos cuidaban a los suyos. Estoy muy enamorado de mi mujer, de Marina, y trato de devolver a la Argentina algo de lo muchísimo que me dio y que me sigue dando. ¿Qué aprendiste de tu papá?
Hacer hincha de River lo más importante. Eh, a pelearla, sigue siendo, tiene 94 años. Ayer jugamos al Rumi, ganó él. La pelea, tiene una capacidad analítica notable y una gran capacidad de trabajo. Y de fue la un gran Ide- padre, nos amó, nos ama mucho. ¿Y de la Ide Yemame qué aprendiste? Uf, ningún gefilte fish como el de ella. Y los zapacitos rellenos, que no es algo que venga de tradición judía, No, pero son... pero bueno, aceptado. Sincretismo. Mi vieja nos marcó de miles de formas para siempre, pero en algo muy importante ella fue abuela joven y madre joven. Se casó a los 18 y 9 meses tuvo a mi hermana. Las tías contaban los días por las dudas, imagínate. Esa entrega, ese amor, esa dedicación, impresionante. Todo lo que uno hace es poco respecto a lo que ella sigue haciendo hoy. Y nos morimos y ¿qué pasa? Mi papá, en el último episodio que tuvo, es cardíaco, ¿no? Estaban ahí en el ICBA y en un momento nos cuenta que en un momento lo dejaron solo y estaba sentado en un sillón, que él chillaba y nadie le daba pelota. Y entonces no teníamos que había pasado, había tenido un paro. Y lo contaba enojado con las enfermeras, pobres que se habían matado para salvarlo. Yo creo que hay un momento de transición donde estás así, que vas y venís. Lo más importante es ser feliz y morirte contento por lo que viviste y dejar un buen recuerdo en los que te quieren. Entra por ahí caminando Sergio a los 16 con 40 de experiencia. ¿Qué le decís? Tranquilo, ya va a llegar. Es más fácil, es menos... no es para tanto, ¿no? No, no es para tanto. La vida pasa y te das cuenta que obviamente lo más importante son los afectos siempre. Hacer lo que te parece que es vital para vos, ¿no? Hacer la tuya. Cuando yo seguí historia, Señor. Una familia judía, un vago, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Real. Y bueno, por suerte hice eso porque era lo que me gustaba, fue mi pasión y después me llevó a la vida por otro lado, con la ciencia política y demás. Siempre hay que hacer lo que uno quiere. Me gusta mucho siempre charlar con vos. Igualmente, Luis, un Desde placer cuando enorme. éramos chicos y tenías pelo, qué sé yo, no sé, sospecha. No, pero no tuve nunca, creo. Nunca, ¿no? De bebé. Un poquito de la adolescencia. Placer, Un gracias. placer, gracias.